Hola chicos, espero estén bien. Este video cortito es para que puedan ver, entender el último tema que vimos. Hola chicos, espero estén bien. Este video es para explicarles el tema de la última actividad. ¿Sí? El tema era el iluminismo. A ver, ¿por qué tenemos que ver esta corriente filosófica y cultural? Porque es la que va a cambiar la manera de pensar de los hombres de esa época. ¿Sí? Estamos en el siglo XVIII y si decimos siglo XVIII estamos hablando de 1700. ¿Sí? Inclusive hay historiadores que lo ubican a mediados del siglo XVII, o sea que hablamos desde 1600. Entonces esta corriente filosófica y cultural es la que va a cambiar la manera de pensar de los hombres de ese momento histórico y le va a dar las ideas para poder llevar a cabo una revolución francesa, una revolución de Mayo, ¿sí? Va a cambiar o sea, la realidad va a cambiar las próximas realidades, mejor dicho, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes vean este iluminismo, o sea, cómo el hombre de pasar a dar la vida por un monarca, a obedecerle, a creer un dios prácticamente en la tierra, pasa a decapitarlo. Vamos a ver que en la Revolución Francesa un rey, ¿sí? Va a morir decapitado, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Con estos hombres que idolatraban a un rey y ahora le están cuestionando que ellos pasan hambre, que el pueblo pasa hambre, ¿sí? Que están pidiendo una igualdad, una libertad, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué cambia esta forma de pensamiento. Y es justamente porque el iluminismo empieza a surgir sobre todo, ¿sí? En Europa. ¿Qué es el iluminismo? Esto es un movimiento cultural y filosófico europeo que se desarrolló durante el siglo XVIII o, como les dije, mediados del siglo XIX. ¿Sí? ¿Ven cómo está vestido este hombre, esta caricatura? ¿Sí? Y de repente ve la luz. Acuérdense que la Edad Media es caracterizada por el oscurantismo, ¿sí? Donde no hay un gran desarrollo cultural o filosófico. ¿Sí? Entonces, de pasar a una edad oscura, vamos a pasar a un momento de luz, a un iluminismo. ¿Sí? Vamos a ver por qué se llama el siglo de las luces, o también van a ver qué se llama el siglo o se llama la ilustración. Fue denominado así por apoyar todas las artes y el pensamiento antropocéntrico, o sea, va a apoyar todo lo que sea referido al hombre. Antes Dios era el centro de todas las cosas, ahora cambia, ¿sí? Ahora es el hombre capaz de forjar su presente, su futuro, ¿sí? Antes Dios era la explicación de todas las cosas, antes los mitos explicaban todo, ahora no, ahora el hombre empieza a razonar, a pensar, a ver cómo puede ser esto, no es porque Dios está enojado, porque se inundó el pueblo, ¿sí? Hay una explicación científica, ¿sí? Por eso miren acá la imagen, ¿sí? Cómo el hombre empieza a estudiar absolutamente todo, ¿no? Va a surgir la enciclopedia también en esta época, ¿sí? Un contexto social. A ver qué contexto social había en estos momentos para que se pueda desarrollar el iluminismo. Creencia en la razón. O sea, la razón del hombre es lo importante, ¿sí? Cada individuo puede progresar. No es como en la Edad Media, que si el noble era noble, por más que no supiera leer y escribir, seguía siendo noble. O por más que no tenía dinero, seguía siendo un noble. ¿Por qué? Porque nacía de una cuna noble, ¿sí? O el campesino no podía, por más que pudiera tener una capacidad de ahorro, inclusive ni siquiera se le permitía ahorrar. O sea, era tanta la influencia que tenía en el pensamiento de ese momento que el campesino ni siquiera ahorraba. O sea, decían, nací pobre, tengo que morir pobre. ¿Sí? Utilización del principio de causalidad, causa y efecto, ¿sí? Desafían la autoridad y rechazan la tradición. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿sí? El pueblo, tenía como máxima autoridad al rey y de repente van a comenzar a cuestionar al rey. A ver, ¿por qué él tiene la máxima autoridad? ¿Por qué él tiene que hacer las leyes según su conveniencia o su forma de pensar? ¿Sí? Acá va a surgir una teoría que es la del padre Suárez, que se llama retroversión de la soberanía. ¿Qué es la retroversión de la soberanía? Antes, ¿qué se pensaba? Que Dios tenía el poder, se lo otorgaba
al rey y el rey ejercía ese poder sobre el pueblo. La retroversión de la soberanía dice, no, Dios tiene el poder, se la da al pueblo y el pueblo se la da al rey. Por eso cuando el rey no está, ese poder va a volver al pueblo y el pueblo es el que tiene que elegir a quién le va a otorgar nuevamente ese poder, elegir sus representantes. ¿Sí? Y esa es la teoría que se va a utilizar con la Revolución de Mayo. ¿Sí? Acá tenemos las ideas principales, antropocentrismo, el hombre el centro de todo, el uso de la razón, ¿sí? Y el universalismo, que es, o sea, todos los hombres podemos progresar, las leyes sean para todos iguales, no para algunos de una manera y de otra manera para otros. Uno de los pensadores que vamos a caracterizar acá va a ser Montesquieu. Montesquieu, ¿qué va a decir? Que no se puede concentrar el poder en una sola persona, que se debe dividir el poder, cosa que no haya abuso de poder, ¿sí? Entonces, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a tener a Voltaire. Voltaire es un escritor y filósofo francés cuya obra literaria refleja la convicción en la liberación del hombre. El hombre tiene que ser libre, tiene que pensar, razonar y forjar su propio futuro. Y presente también, ¿no? Bien, ahí está el señor. Vamos al otro, que es Locke. Locke es el padre del liberalismo económico. ¿Qué va a decir Locke? Cada persona, cada hombre tiene que tener la libertad de comprar y vender al gusto o a la conveniencia de cada uno. ¿Sí? No siempre existió la libertad económica. Antes el monarca te imponía a quién le tenías que comprar, a cuánto tenías que vender. ¿Sí? Entonces, Luke dice no, ¿sí? Hay una libertad económica. Cada persona sabe cuánto le costó sembrar, cuánto le costó lo que se produce. Entonces es justo que esa persona ponga el precio. ¿Sí? Bien, ya está este señor y nos falta Rousseau. Rousseau, uno de los fundadores de la antropología y un escritor, filósofo, pensador suizo, ¿sí? Y es uno de los que va a inspirar sobre todo la Revolución Francesa y las revoluciones de la independencia americana. Bien, esto era más o menos para que tengamos una idea de lo que es el iluminismo y por qué es importante que sepamos, ¿sí? Características principales, antropocentrismo, el hombre al centro de todas las cosas, ¿sí? El uso de la razón, las ideas del progreso, la ciencia, la igualdad, ¿sí? Se cuestiona la monarquía. Bueno, espero que lo hayan entendido y así podemos avanzar con los siguientes temas. Que estén bien.